Muy bien, gracias a Dios damos en esta hora por el momento que nos concede de estar reunidos. Dios les bendiga esta maravillosa hora. Así como están, cierren sus ojitos. Padre Celestial, en esta mañana, nuestros corazones humillados delante de ti, Padre, presentamos súplica y te decimos, enséñanos, ayúdanos a comprender, ayuda a que nuestro corazón entienda lo que tu palabra trata de decir. Por amor de tu nombre, tú no desprecias un corazón que se humilla y que reconoce la necesidad grande de abrir las puertas del corazón para que tu palabra entre y fluya. Ayúdanos y perdona toda equivocación en nosotros. Fortalece nuestra mente, corazón y vida, nuestras familias, y todo lo dejamos en tus manos. Por amor de tu nombre ahora, nosotros reconocemos que somos tus hijos y queremos crecer y aprender y ser gratos delante de tu presencia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya oramos. Quisiera, mis hermanos, el tema, decíamos, el arrepentimiento. Hemos estado hablando mucho de eso, ¿verdad? Sí. Hemos estado oyendo mucho de eso. Para comenzar, quiero que se vayan al libro de Mateo. Mateo en el capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y el verso 8. Mateo 3, 8, pero antes leamos el 3, 2 y luego el 8. 3, 2, vamos a comenzar con 3, 2. Juan hablando, diciendo a aquella gente de aquel tiempo y ahora a nosotros. Dice Mateo 3, 2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Se imaginan qué tiempo es ese maravilloso? En el cual Dios había preparado en todas las épocas, en todos los tiempos, en todas las administraciones, había preparado todas las cosas para que llegara ese momento específico de que su hijo iba a empezar el ministerio y iba a empezar a hacer el trabajo maravilloso que ahora es hecho disponible para nosotros. Ese era el tiempo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que se acercó? ¿Qué es lo que vino de Dios? La oportunidad maravillosa para la humanidad, comenzando para Israel y luego extendiéndose para nosotros los gentiles. Por eso, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál era la clave de este inicio? ¿Cuál es la clave de este inicio? El verso 8. El verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que connota esto cuando nos dice haced frutos dignos de arrepentimiento? La vida antigua es una vida desordenada. Cuando no hay conocimiento en Dios, es una vida sin propósito, sin sentido y desordenada, como estaba la tierra en Génesis, ¿se recuerdan? Sí.
Dice que la tierra se volvió desordenada y vacía. ¿Cómo está el hombre cuando no conoce a Dios? Está desordenado y vacío. Pero aquí nos muestra la Escritura hacer frutos dignos de ese cambio. ¿Qué significa? Para iniciar vamos a comenzar. ¿Qué es el significado de arrepentirse? ¿Qué es eso? ¿Qué significa el arrepentimiento? Un cambio genuino de corazón. Muy bien, ¿verdad? Un cambio genuino. Si quieren anotar, como dijo Elías, un cambio genuino que se produce, ¿a dónde? En la mente. Un cambio genuino que se produce en la mente, y este cambio hace que la mente se vuelva una mente piadosa, una mente santa. Eso es lo que tiene. Y lógicamente las actitudes negativas se quedan y se tornan nuevas actitudes que son positivas, de beneficio, de bendición. Son actitudes las cuales van a rechazar. Antes teníamos actitudes las cuales le agradaba el pecado, pero ahora vamos a tener actitudes las cuales desechan el pecado. No es grato el pecado, no es agradable lo malo. Por el contrario, es desagradable todo lo que es pecado y todo lo que trae el pecado. ¿Qué trae el pecado? Trae consecuencias, trae muerte, trae destrucción, trae vidas sin sentido, trae vidas amargadas, personas que están queriendo quitarse la vida y tantas situaciones. No solo ellos, sino se llevan a muchos. Eso es lo que trae el pecado. Eso es lo que trae. Por eso decimos las consecuencias que afectan toda una vida. Y no es un hecho simple el arrepentimiento. No es un hecho simple. Es algo que vamos a ver que es trascendental en la palabra de Dios. Porque no hay arrepentimiento. Grandes ciudades han fracasado. Israel fracasó por no haber arrepentimiento. Y una persona puede fracasar si no hay un arrepentimiento genuino, verdadero. Por eso estamos viendo aquí la necesidad y la experiencia de un cambio de acciones, un cambio de acciones mías que van a definir. Las acciones que yo hago definen lo que yo he creído. Las acciones que hago es la que definen mi corazón, dónde está. Y esto es el principio de ese cambio que nos lleva a lo que la palabra dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La oportunidad maravillosa que Dios había trazado planes desde antes de la fundación del mundo, y hizo un plan maravilloso de todo eso para darnos la oportunidad, y en ese tiempo comenzó la oportunidad. Ahora es disponible para nosotros, y por eso es importante que esta mañana salgamos de aquí entendidos del significado del arrepentimiento. ¿Qué significa un cambio genuino? Un cambio de actitudes negativas a actitudes positivas. Mateo capítulo 9. Nueve 13. Y dice así: id pues, vayan pues y aprendan. Jesús les dice a los fariseos, a aquella gente de aquel tiempo: id pues y aprendan lo que significa misericordia. Porque yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Ve lo que la palabra está señalando?
llamar gente allá que está totalmente perdida, pero que tienen la oportunidad de regenerar la mente y cambiar sus pensamientos y tornarse gente con arrepentimiento. Gente que haga ese cambio genuino, porque si no hay ese cambio, quiero decirles de que nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra que lo que está sucediendo con nosotros es que todavía somos niños y no hemos llegado al punto de entender esa parte. Y un niño, ¿qué sucede con un niño? Arrastrado, llevado. Es llevado por todo viento de situación, de enseñanza y de doctrina. Observemos un ejemplo maravilloso aquí, que el otro día nos lo regalaron. Vamos a Mateo 21, aquí mismo. Mateo 21. Es un ejemplo muy típico y lindo. Mateo 21, 28. ¿Ya estamos ahí? Porque ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ve a trabajar en mi viña. ¿Qué nos está diciendo el padre? Ve a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, el hijo, ¿verdad? Uno de los hijos dijo: no quiero. ¿Qué le dijo? No quiero ir. No quiero ir. Pero después, arrepentido, fue. ¿Ve? No quiero ir. Aquí nos llamó papi. No nos llamó a trabajar en su viña. ¿Cuál es su viña? Esta es su viña. El trabajo de anunciar la palabra es su viña. El manifestar a otros la luz que está en mí, que vean al Cristo en mí. Ese es el trabajo, para que ellos deseen venir a conocer la palabra, es decir, yo quiero de lo que este hermano tiene, ¿verdad? Yo quiero de lo que la hermana tiene, porque cómo han cambiado, qué diferentes son ahora. Yo quiero de eso, y viven vidas bien tranquilas. Yo quiero de eso. Ese es el trabajo. El joven dijo: no quiero ir, pero luego arrepentido, dice: no puedo dejar a mi padre solo, ¿verdad? Si para eso me llamó. ¿Para qué te llamó, papi? Para servir te llamó. ¿Para servir a dónde? ¿A qué le estamos sirviendo? Pregunta, examina tu vida y echa una miradita. ¿Dónde pasas tu mayor de tiempo? ¿A qué le estás sirviendo? ¿Cuál es en tu corazón el propósito, el deseo de hacer las cosas? Verso 30. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo le dijo: sí, Señor, voy. Dijo: yo voy, y no fue. Mire el contraste de las cosas, ¿verdad? Uno dice sí, pero Diego, uno le dijo: no quiero ir, pero luego entendió y dijo: no, voy. Y el otro dijo: yo quiero, yo voy a ir, y no fue. Allá en el libro de Eclesiastés, ese no lo tenía pensamiento, Eclesiastés dice: cuando a Dios hagas promesas, cuando de tus labios salen palabras y dices palabras, no tardes en cumplirlas. Vamos a Eclesiastés, ¿qué es? 5:4. Miremoslo. Esto no estaba en mi pensamiento decirlo, pero pues salió, ¿verdad? Eclesiastés 5:4. Después de Proverbios. Está después de Proverbios. ¿Ya están ahí? 5:4. Cuando tú confesaste Romanos 10:9-10, ¿qué fue lo que dijiste?
Yo confieso en mi corazón, yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Creo en mi corazón. Renunciaste al Señor que tenía y decidiste caminar para el Señor que dio la vida por ti. Por eso dice el 4, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Cuando tú has prometido algo con papi, has hecho promesa, no tardes en cumplir. Mire los problemas en que nos metemos cuando estamos orando, ¿verdad? Le digo, Señor, envíame a mí que dispuesto estoy. ¿No lo ha hecho usted algunas veces? No lo hemos hecho muchas veces. Y ya a la hora de la hora, no, pues, pero es que no voy. ¿Cuántas veces hemos dicho que estamos para servir a Dios, que para trabajar a Dios, y no queremos entrar en el esfuerzo de hacer las cosas? Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. ¿Por qué? Él no se complace, y es dura la frase, ¿verdad?, de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Qué fue de los dos hijos? Ven, los dos hijos. Uno dijo, no voy, y fue. El otro dijo, sí voy, y no fue. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué? Harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Ven, mis hermanos? Entonces, si hemos hecho promesa con Dios de servir, de trabajar, de hacer la obra, hagámoslo. Porque eso significa un arrepentimiento real, un arrepentimiento verdadero. Necesitamos entonces aprender, tenemos que aprender de ese cambio genuino y no aparentemos. Aquí no se trata de aparentar, no estemos con apariencias. A veces sucede que hay muchos de nosotros que tenemos conocimiento de la palabra, pero no actuamos de acuerdo al conocimiento. ¿Eso qué es? ¿No es aparentar? Hay mucho conocimiento en nosotros, pero nuestras acciones dicen otra cosa, ¿verdad? Nuestras acciones están diciendo otra cosa, pero a la hora de que abrimos la boca tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece. El conocimiento envanece, pero la obra, la acción de obediencia a Dios, eso es lo que Papi desea de nosotros. ¿A quién vamos a representar? Recuerden que cada uno de nosotros somos representantes. ¿A quién representamos? Dios. Somos representantes de la justicia, ¿verdad? Nuestras acciones van a estar ¿cómo? En justicia. ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Son justas? ¿Actuamos en justicia? Todos echemos la miradita, ¿verdad?, a la vida, y nuestras acciones son justas. Representamos a Dios, y Jesucristo era un representante de Dios. Pablo era un representante de Dios. ¿Y cómo obraban? Obraban en justicia, no en impiedad ni en injusticia. Y a veces sucede que, a pesar que se nos diga, no hay deseo de cambiar. Nos dicen, nos declaran la palabra, nos enseñan, y no hay un deseo adentro de nosotros de querer cambiar el estilo de vida que tenemos. Queremos seguir siendo lo mismo, porque pensamos que ya la tenemos hecha, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Israel? ¿Qué pasó con Israel? Israel tenía el pueblo escogido. Israel era el pueblo escogido. Luego tenían la ley. Y luego tenían la circuncisión. Ellos tenían todos y todo el trabajo. Pues nosotros la tenemos hecha ya. No hay problema. No tenemos que arrepentirnos de nada y podemos andar como querramos. Así era la cosa. Nosotros también, de la misma manera, en esa similitud. Mire,
A veces personas piensan que porque ya confesaron Romanos 10, 9, 10, ya la tienen hecha y no necesitan arrepentirse de las cosas, de la injusticia. Porque ya confesé Romanos 10, 9, 10, la tengo hecha, ya no hay problema para mí. Tengo la salvación y no hay problema. ¿Será así? No. Es lo que Israel pensaba. Es lo que Israel decía. Y por esa razón es importante que esta mañana analicemos que la cosa no está hecha solo por repetir Romanos 10, 9, 10. Todo va a ser genuino si hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Ahí va a estar el asunto. Los judíos pensaban, ¿verdad? Y decían, pues ¿qué problema traigo? Ninguno. No traigo ningún problema. Por favor, Proverbios 18:1. Proverbios. Hay una versión diferente, ¿alguien la tiene? Proverbios 18:1. Dice, su deseo busca el que se desvía. ¿Qué es lo que hace? El que está desviado, ¿qué es lo que busca? su deseo. Su deseo humano, ¿verdad? En el mundo de los sentidos, en la carne. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Verso 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Mire qué versículo es eso. Présteme toda atención, porque esta hermosa hora, la promesa de nuestro Dios está establecida. La palabra ha declarado. Y quiero decirles, ahora vamos a ver la parte que me interesa que entiendan. Israel estaba confiado y seguro que la tenía hecha. ¿Cuántos de nosotros hemos oído a través de los evangelios de que Jesucristo no se tardaba, después de su muerte, no se tardaba más de una generación? ¿Cuánto es una generación? 70 años. No se iba a cumplir esta generación. O sea que después de la muerte del Cristo, solo iban a pasar lo mucho 70 años y Él regresaba por los suyos. Esa es la promesa. Y hay algunos que estaban enseñando esto después de que la promesa se detuvo. ¿Por qué se detuvo la promesa? Si dice la Escritura que Dios no se arrepiente, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la razón por que se detuvo la promesa? Ya la vamos a ver específicamente. Mateo en el capítulo 10. Y ahí comienza la parte que quiero que vean. Mateo 10. Verso 23. 10:23. Miren lo que estamos diciendo. Que Jesucristo iba a venir después de su muerte y no iba a pasar una generación. 70 años no iba a alcanzar a pasar eso y Él regresaba por los suyos después de ser levantado de los muertos. Verso 23. Dice, cuando os persigan, hablando el Cristo, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mire lo que estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que Jesucristo les estaba diciendo, Israel, ¿cuál es el territorio de Israel? El tamaño de Israel, ¿cuánto es? Póngale
que Israel es, creo, más pequeño todavía que El Salvador. El Salvador son 21,000 kilómetros cuadrados y lo puede atravesar uno en 6 o 7 horas. Lo atraviesa en vehículo, de la parte más alta, de la más larga. Imagínense, en 6 horas, y aquí les está diciendo, el Cristo les está diciendo que ellos no acabarían de recorrer todas las regiones de Israel sin que antes el Hijo del Hombre regresara, como era la promesa, sin que antes el Hijo del Hombre regresara. Ven, aquí hay algo que diríamos nosotros, ¿qué aconteció? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? Veamos una hoja más. 11:20. Les digo, entonces comenzó a convenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Quericín, ay de ti, Betesda, porque si en Tiro se hubieran hecho todas esas maravillas, hermanos, si en Tiro se hubieran hecho, ellos se hubieran arrepentido. Pero aquí vemos a Quericín y Betesda, Sodoma y Gomorra no se arrepintieron. Pero veamos Nínive. ¿Qué pasó con Nínive, hermanos? Cuando oyeron el mensaje del profeta, se arrepintió, dice, todo el pueblo de Nínive oyó la voz de Dios y se arrepintió. Cambiaron su forma de ser y se volvieron al mensaje de Dios. ¿Tuvo Dios misericordia de Nínive? Sí, tuvo misericordia. Pero de Sodoma y Gomorra, ¿tuvo misericordia? No. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. ¿Ven? Ok, 16:28, ahí mismo de Mateo. 16:28. 16:28 de Mateo dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Jesucristo estaba enseñando la palabra y predicándoles ahí. Y estaba diciendo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes que venga. Mire, antes que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La gente que estaba viva con él, escuchando la palabra, les dio esto y les decía, antes de que tú mueras, antes de que llegue el momento de tu muerte, va a venir Jesucristo, voy a venir de regreso, va a venir el Hijo del Hombre de nuevo. ¿Se dan cuenta cuál era el tiempo que estaba por acontecer? ¿Cuánto podría ser? Si esa gente tenía, póngale 20 años y a qué edad morían o a qué edad se muere, 80 años, sería 60 años más o menos los que tendrían que pasar para que se cumpliera que Jesucristo venía de nuevo a la tierra a levantar a los suyos. Eso es lo que está diciendo acá. Pero vimos cuál era la situación. ¿Qué es lo que Dios le pedía a Israel para que se cumpliera esto? Que se arrepintiera. Eso es lo que Dios le decía, para que se cumpliera la promesa que Dios había dado, lo que en la palabra estamos leyendo. Para que esto se cumpliera, Israel tenía que arrepentirse y el cumplimiento de la palabra iba a ser, ya lo veremos el cumplimiento. Mateo 24. Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas,
conoced que está cerca a las puertas. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación. Oigan, no pasará esta generación que está ahora presente aquí conmigo. Quiso decir, hasta que todo esto acontezca. ¿Qué iba a acontecer? El cumplimiento de que el Cristo venía después de ser levantado por de los muertos, se fue al cielo y iba a regresar. Iba a regresar. Amados hermanos, dice el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué estábamos hablando? De la venida, ¿verdad? Ahora entonces, ¿qué aconteció con este pueblo judío? ¿Se arrepintió o no? No se arrepintieron. Por eso la promesa de Dios no tuvo cumplimiento. Y por eso la promesa de Dios, cuando confesamos Romanos 10, 9, 10, si no hay un arrepentimiento genuino, no tiene cumplimiento la promesa de Dios en nuestras vidas. Oigan bien lo que estoy diciendo. Porque a veces hay personas que dicen, no, ya confesé a Jesús y ya se acabó el asunto y ando como quiero y vivo como quiero y no hay problema, ¿verdad? Todo está bien, bien facilito, ya la tengo hecha, como decía Israel, la tengo hecha. No, no es así. Dios va a cumplir su palabra cuando nosotros en verdad tomemos en cuenta lo que está establecido por Él. ¿Y qué es lo que está establecido por Él? Es lo que estamos aprendiendo. Cristo estaba a las puertas ya, prácticamente, dígame qué es lo que faltaba para que se cumpliera la venida del Cristo. 60 años a lo sumo, eso era lo que pasaba. Hechos capítulo 3, y aquí está la clave. Hechos capítulo 3. ¿Ya están ahí? Sí. Vamos a leer desde el verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. ¿Qué le dijo? Le respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Había sido sanado un cojo, ¿verdad? Sí. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Verso 13. Mire lo que dice el verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. ¿Qué hicieron? Lo entregaron, no creyeron en Él. Lo entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿Qué hicieron? Lo negaron. ¿Con qué? Con sus acciones y con su boca. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida en lugar del Cristo. Cuando no hay un arrepentimiento, ¿qué es lo que sucede? No amamos más el hombre viejo que el nuevo. Nos deleita más andar en el hombre viejo y allí nos deleitamos. ¿Qué estamos haciendo? Negando. Ven, mis hermanos, negasteis al autor de la vida, verso 15, a quien Dios ha resucitado de los muertos,
de lo cual nosotros somos, ¿qué? Testigos. Verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dije lo que estaba diciendo Pedro, ¿verdad? Verso 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Por qué lo habían hecho? Por ignorancia. ¿Ok? Posiblemente nosotros también por ignorancia hayamos actuado de tantas maneras, ¿verdad? Por ignorancia. ¿Dónde me quedé? 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Se había cumplido que él tenía que padecer. Entonces, ¿qué necesitaba Israel? En ese momento, después de que Pedro les da el sermón y les dice, ustedes, y empieza a señalarle todas las equivocaciones y las cosas que habían hecho equivocadamente, pero les da la solución, les da la salida para que puedan regresarse a Dios. Y les dice, así que arrepentidos, ¿y qué? Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué iban a venir? Tiempos de refrigerio. Y la clave es el 20, miren, ahí está el diamante sentado. Y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado. ¿Qué es lo que iba a hacer que cumpliera Dios su promesa? El arrepentimiento de aquel pueblo. El arrepentimiento de aquel pueblo era lo que iba a hacer que las cosas se cumplieran y que el Cristo, después de muerto, los muchos 60 años, iba a regresar y se iba a acabar el asunto de la gracia. Pero como no creyeron, como no se arrepintieron, que es la frase aquí, no hubo arrepentimiento genuino, sino que fue un arrepentimiento ficticio. ¿Ha visto usted llorar a gente? Y cuando la palabra dice lloran y lloran, pero ya el siguiente día están haciendo lo mismo. ¿De qué sirvió esas lágrimas de cocodrilo? ¿Ah? ¿De qué sirve? Si no hay una conciencia, Dios no te está condenando ni yo. Lo que te estoy diciendo es que haya un cambio. En verdad, es lo que Papi quiere en nosotros. Que entendamos la situación real. ¿Quién no se equivoca? Díganme. ¿Quién no se equivoca de nosotros? ¿Quién no comete errores? Que levante la mano el que diga que no. Mejor la escondo. ¿Verdad? Pero nos está diciendo, ¿qué fue lo que David hizo? ¿Se recuerdan? Sí, se arrepintió. Todas las metidas de pata que hizo. ¿Y qué hubo? Hubo un arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Dijimos al principio. ¿Qué es? Cambio genuino de pensamiento. Exactamente. Un cambio genuino de acciones y de actitudes. Es lo que le estaba pidiendo Dios a Israel para que se cumpliera lo que la palabra está diciendo aquí. Ve, y ahí por no haber hecho eso, se abrió el tiempo. ¿Y cuántos años tenemos ahora de que eso se sucedió? 2016 años hace que el Cristo murió y se ha extendido la gracia y sigue extendiéndose. ¿Cuánto falta para esto? ¿Cuánto falta para que sucedan estas cosas? ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hizo que no cumpliera Dios su promesa? El corazón duro, el corazón endurecido. Ese es el problema. Cuando el corazón está endurecido y siempre quiero hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Y no lo que Dios dice. Ah, pero es que Dios. No. Y yo felicito a aquellos que se están esforzando. Yo los felicito y les digo, vamos. Se equivocó mi hermano, no se preocupe, pero vamos adelante, que de eso se trata.
¿verdad? De eso se trata. Y la palabra para eso nos viene, para eso nos exhorta, nos llama, porque Dios nos quiere que todas sus promesas tengan cumplimiento en nosotros. Yo decía en mi oración, Padre, ¿qué sucede conmigo? De 20 batallas perdí 2. ¿Por qué perdí 2? De 10 batallas perdí 2 batallas. ¿Qué sucede? No es posible que pueda perder si tú estás conmigo. Perdí 2 batallas. ¿Se recuerdan? Antes de que Kimberly viniera, vino una persona que se llamaba Kimberly también. Y venía necesitada de ayuda y no pudimos. Oramos por ella y no hizo el efecto que se necesitaba para que hubiese un cambio. ¿Se acuerdan de Carlos? Sí. También hice oración y oré por él y no pude liberar esa vida. ¿Por qué razón? Y le decía a mi padre, ¿por qué? ¿Por qué razón no pudimos liberar esos corazones? Si usted mira, el Cristo cuando oraba, ¿le fallaba alguna oración? No le fallaba. Vemos a Pedro cuando oraba, ¿le fallaba una oración? Pablo cuando hacía oración, no le fallaba las oraciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está aconteciendo conmigo? Porque he perdido 2 de las que, bueno, hemos ganado muchas, ¿verdad? Pero perdimos 2 y no estoy contento con eso. Hay algo que no está bien, porque si se ora y se reprende, el espíritu tiene que salir. Porque esa es la palabra de Dios, esa es la verdad de Dios. Entonces tenemos que decir, papi, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué está aconteciendo? Hay algo que no está bien. Y en este país es más difícil, hermanos, ver el arrepentimiento. Pero es la persona también. También tiene que ver, pero en la época del Cristo, dígame, en la época de Pablo, sí hubo gente que no se rechazaba, ¿verdad? Pero cuando oraban por alguien que venía pidiendo ayuda, la ayuda estaba. Surgía la ayuda. Y es la parte que nosotros ahora, digo, Dios mío, enséñanos dónde nos está faltando. ¿Dónde estamos? ¿Dónde no hemos logrado realmente cubrir y sobrecubrir donde falta? Y esa es la parte que estamos ahora demandando a Dios. La mayoría de veces de las personas que se acercan a la palabra es porque traen espíritus malos. La mayor parte aquí en Estados Unidos. Allá en América, abajo en América Sur, Central, la gente busca a Dios más. ¿Por qué? Porque hay necesidades más. Aquí la gente la tiene hecha económicamente, no tiene problemas, que aquí para allá, y solamente se acercan a Dios porque ya traen el agua al cuello, ¿verdad? Que ya espíritus malos los tienen y liberamos esas batallas. ¿Sí o no? Dígame. Sí. ¿No es cierto? Una realidad. Si no, ¿cómo estuvieras aquí? ¿Cómo estarías aquí? ¿Ah? Si no fue porque el agua te llegaba al cuello y un espíritu te andaba molestando, y fue la cosa en que dimos liberación en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero ahora vemos esta área, hermanos. El arrepentimiento genuino tiene que existir, tiene que ser una realidad en nosotros. ¿Qué dice Dios? La promesa, la clave en general, aquí en el verso 19, así que arrepentíos y convertidos, es la clave, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados, para que sea borrado todo. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos ¿de qué? De refrigerio. ¿Qué es un refrigerio, hermano? Descanso. Descanso. Es de estar descansando en Dios, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Aunque el mundo esté cabeza abajo y las cosas estén, nosotros estamos en refrigerio. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios está con nosotros. Nos guarda, nos protege, nos cubre, nos bendice, nos da lo que necesitamos. ¿No es así? Sí. ¿No es la promesa de Dios? Entonces, hermano, es importantísimo esta mañana
mirar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro andar. Hagamos los cambios necesarios que la palabra nos está diciendo, y de corazón limpio, como un niño, ¿verdad? El ejemplo que nos puso el maestro. ¿Ser qué? Como un niño. ¿Qué es lo contrario de duro? Tierno. ¿Ve? Un corazón tierno. Un corazón tierno. Hechos 17:30. Oiga la voz de Dios en la administración de gracia. El no arrepentirse, hermanos, oigan bien, el no arrepentirse es negar a Dios. Oigan lo que estoy diciendo. El no arrepentirse es negar a Dios. Hechos 17:30. Alguien que se ponga de pie y lo lea con voz fuerte. ¿Ya están ahí? ¿Ya? Ok. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Dios hablando. Pasa por alto. Todo queda por alto. Todo pasa por alto. ¿Qué es lo que manda? Manda. Mire, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, cuando no se entendía, y hay muchos dentro de la congregación que todavía no lo entienden, pero ahora dice, pasa por alto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el punto, que nos arrepintamos, que haya un arrepentimiento genuino y verdadero, cambio. Eso significa cambio del hombre viejo al nuevo, cambio total de las mañas, cambio de esa vida arruinada a una vida bendecida, una vida en plenitud. Ese es el cambio. Cambiar. Y ahí está el beneficio en todos los sentidos, en todas las áreas. ¿Quieres prosperidad? Cambiemos. Cambiemos. Oigamos lo que Dios dice. 4 cosas les voy a decir. ¿Cuál es la primera? El no arrepentirse es negar a Dios. La segunda, ignorar el llamado de Dios. Ignorar el llamado de Dios. ¿Para qué Dios te llamó? 3, la tercera, endurecimiento de corazón. Fue lo que Israel hizo. 3 cosas ya, ¿verdad? Que Israel hizo. La cuarta, adulteraron la palabra. Hicieron la palabra como ellos quisieron. Para allá, le pusieron aquí, inventaron estatutos, inventaron reglamentos, inventaron mandamientos hechos por los hombres, lo que Dios no había dicho que se hiciera. ¿Qué hicieron? Adulteraron la palabra, ignoraron el llamamiento y se endurecieron de corazón. ¿Ha visto corazones duros? Que el consejo se les está dando ni atrás ni adelante, ¿verdad? Ahora entonces, si como los judíos similarmente, nosotros esta hermosa hora habíamos actuado y pensábamos que la teníamos hecha por repetir Romanos 10, 9, 10, ya nos dimos cuenta que no es así. Dios nos está diciendo claramente. Hay personas que he oído y dicen, a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Imagínense, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. ¿Hay humildad en ese corazón? No. ¿Verdad? No lo hay. Y es uno de los creyentes que están aquí. Bueno, ahorita no están, pero sí están con nosotros, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, amados hermanos, ahora viene la parte para finalizar en nuestras vidas. Y quiero que se vayan. ¿Qué es un esclavo? Alguien que se deja que alguien lo dirija o lo mande. Un esclavo es una persona. Que obedece, ¿no? Un esclavo es una persona que no tiene derecho a nada, ¿verdad? Sí. ¿Ven?
si es en lo humano, pero si es en lo espiritual, alguien que está esclavizado por las tinieblas, esclavizado por el pecado, es una de las cosas que más estorba en la vida nuestra, es la arrogancia. Arrogancia, ¿qué es eso? Alguien que cree que sabe, ¿verdad? Se la pica de que, no, yo. Israel, eso es lo que hacía. Igual que el que ha confesado Romanos 19:10, ¿verdad? Se la pica de que ya la tiene hecha. Eso se llama arrogancia, ¿verdad? Arrogancia. Adorando lo natural, lo terrenal y lo humano, los deseos terrenales humanos. Vamos por favor al libro de Romanos 1:18, bien conocido, ya casi terminamos. Romanos 1:18. Sus versículos los tenemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque la ira de Dios se revela, se declara desde el cielo contra toda impiedad, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que hacemos? Detenemos la justicia de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hacemos lo contrario y no queremos obedecer a Dios. No lo apliquemos para otro, apliquémoslo para mí mismo. Cuando yo no doy lugar a lo que Dios dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No estoy deteniendo la verdad de Dios con injusticia mía propia, a mi propio beneficio. Es lo que estoy haciendo, deteniendo la verdad que va a traer beneficio de Dios a mi vida con la injusticia, porque me agrada más lo humano, temporal, lo de esta tierra. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mire los árboles, mire el mar, el lago, el sol, la luna, el agua, la lluvia, sus manos, su cuerpo, sus ojos, todo lo que es usted. ¿Puede haber excusa de que Dios hizo todo eso? Las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Gloria a Dios. Romanos 2. Vamos a leer desde el 2 hasta el 11. Romanos 2, 11. 2 al 11. Mas sabemos que el juicio de Dios, ¿qué? El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios es justo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Mire, Él ha tenido benignidad, ha tenido paciencia y longanimidad para con nosotros, enseñándonos y enseñándoles al mundo, enseñándolos, dice, y longanimidad, ignorando. ¿Qué es lo que hacen? Ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. Pero, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que se atesora? Juicio y ira. 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
vida eterna a los que perseverando en bien y buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. 10. Pero la gloria y la honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 11. Porque no hay excepción de personas para con Dios. O sea que ahí no hay tales de que tengo cuello, ¿verdad? Obedeces, entonces sí. Desobedeces, no hay que otra cosa que poder hacer. ¿Ven? Hay mucho que decir todavía, pero el tiempo ahí, si gusta, ya, córtelo y